Bienvenidos a una nueva emisión de Desarrollo Personal, una emisión pensada, diseñada para sacar de nosotros la mejor versión. ¿Por qué? Bueno, pues porque no debemos, como siempre insisto, en tratar de ser como alguien más cuando Dios nos ha enriquecido con ser total y 100% individuales. Y bueno, en esta misión hemos trabajado el temperamento, la personalidad, los procesos mentales, las emociones. Y pues en este momento estamos hablando sobre temas familiares. Cuando empezamos a hablar de los temas familiares nos pidieron que nos enfocáramos un poco en cómo se hablaba con los adolescentes, de qué se hablaba con los adolescentes. Y bueno, hemos hecho un recorrido desde las enfermedades de transmisión sexual, así como el bullying y otros temas. Y hoy esta es la segunda parte de el consumo de drogas. Si quieres conectarte con los anteriores temas, pues en la descripción de este video encontrarás un link que te permite hacerlo. Muy bien, vamos sin más preámbulos a continuar. Vimos en nuestro anterior video, primero por qué los adolescentes usan droga y los factores de riesgo más comunes. Y bueno, hoy daremos una continuación a este tema. No sé si lo vamos a terminar, pero prefiero, como siempre les digo, tomarnos un tiempo y no ser tampoco tan largo el video para que usted lo pueda disfrutar. Hoy vamos a hablar de las consecuencias del abuso de drogas en adolescentes. La verdad es que las consecuencias de abuso de drogas siempre son negativas. No hay ninguna que podamos decir, no, pues esto va a ser positivo. Puede ser que el adolescente sienta un alivio en sus emociones y vea entonces como una consecuencia positiva el consumir. O puede ser que el adolescente se sienta aceptado dentro de un grupo de personas y vea esto como una consecuencia positiva. Sin embargo, pues las consecuencias negativas son bastante serias. Y la primera se llama la drogodependencia, que es pues la adicción, ¿no? Propiamente dicha. Los adolescentes que abusan de estas drogas obviamente corren el riesgo de que en la edad madura las sigan consumiendo o las vuelvan a consumir. Y esto es bastante delicado porque entonces no es algo que podemos decir una persona que se recuperó de las drogas siempre ya quedó bien y nunca más la volverá a consumir. En realidad es un riesgo y un riesgo diario constante. También, pues una de las cosas que más creo afecta a los adolescentes cuando consumen drogas es su falta de criterio. ¿Por qué? Bueno, porque ya habíamos hablado de que los adolescentes se les llama adolescente porque adolecen de muchas cosas, pero además cuando consumen drogas, pues empiezan a tener problemas que no tienen un criterio suficiente o correcto en sus relaciones interpersonales o en sus relaciones sociales. Y entonces generan relaciones que no son para nada sanas, ¿no? Por ejemplo, las relaciones con las pandillas o las relaciones sadomasoquistas en las relaciones interpersonales o incluso con sus parejas, ¿no? Entonces empieza ya a crearse una situación un poco difícil para el adolescente. Otra consecuencia es la actividad sexual. Yo siempre insisto en que la sexualidad fue creada por Dios y fue creada para el goce del ser humano. No hay nada de malo en la sexualidad. Lo malo es desarrollar la actividad sexual sin un nivel de compromiso. ¿Por qué? Bueno, por muchísimas razones como las que vimos anteriormente de las enfermedades de transmisión sexual, pero también porque emocionalmente al final hay un deterioro tanto de la relación como de la autoestima en las personas involucradas. Ahora bien, el uso de drogas se asocia a la actividad sexual de alto riesgo, ¿no? Por ejemplo, la promiscuidad, ¿no? Cuando se consumen drogas,
se da mucho la promiscuidad, se dan las relaciones sin protección, porque son relaciones de momento, es sexo no seguro y pues obviamente un embarazo no planeado. Otra consecuencia que se puede dar es el trastorno de la salud mental. El uso de drogas puede complicar o aumentar inclusive el riesgo de trastornos de salud mental, ¿no? Como la depresión, la ansiedad. Encontramos jóvenes que mm, llegan a un grado de depresión tan fuerte que llegan incluso al intento suicida o a consumar el hecho suicida. ¿Por qué? Bueno, porque tuvieron un uso prolongado de drogas, cayeron en un bache emocional y no pudieron salir de ahí. Así que no es cosa liviana. Puede ser que en un momento determinado produzca un grado de euforia, pero a la postre es como un castillo de naipes y va a venir abajo. Las emociones se van a deteriorar. Entonces, alguien una vez me decía, no hay nada de malo en echarse un churrito, hasta cosas positivas trae. Yo quiero decirle respecto a esto que la marihuana no es en sí misma lo que va a traer una situación eh, de sanidad, es el aceite de la cannabis, es la extracción del aceite de la cannabis y ya es otro proceso, no es como fabricando los churritos de mota. Entonces, porque alguien me decía, pues es que sirve hasta para esto, sí sirve, y no voy a negarlo, sí sirve, y vuelvo a decirlo, con un efecto terapéutico para padecimientos como convulsiones, como dolores fuertes, sí sirve, pero es la cannabis, no la marihuana. De hecho, en Estados Unidos, hace un tiempo, tuve la oportunidad de tener un diálogo con otras personas cristianas y no cristianas sobre sobre el tema de la legalización de la cannabis, ¿no? Y entonces, pues uno aquí acostumbrado siempre dice la marihuana, tal cosa, y ellos me decían, a ver, marihuana es una cosa y cannabis, el aceite de la cannabis es otra. Y no confundamos. Entonces, sí, es cierto, y esta es una anotación de una vez para decirles que sí se puede usar la cannabis con una indicación médica y en un proceso químico diferente al consumo de la marihuana. Otra cosa es que cuando los chicos están, pues han consumido drogas, pueden llegar también al consumo de alcohol y pueden conducir en ebriedad o simplemente, aunque conduzcan solamente con la acción de las drogas, pues al final tienen estados mentales, estados alterados que no les permiten conducir correctamente, ¿no? Entonces, conducir bajo este efecto puede eh, entorpecer las habilidades motoras del conductor. Inclusive puede llegar a ser que el conductor pierda la conciencia, ¿no? Y entonces se pone en riesgo a otras personas, al propio conductor, a los pasajeros y a todos los que transiten por esa carretera, por esa vía. Entonces no es una cosa de poca monta, no pasa nada, yo lo controlo. En realidad tú puedes pensar que lo controlas y no será así. Eso es algo que nosotros debemos como papás mostrar, ¿no? Porque a veces el adolescente aprende estos riesgos de su propia familia, no van a una fiesta, no sé, a una celebración de fin de año, por ejemplo, y el papá se pasa de copas y dice, no, yo puedo manejar y yo voy a manejar, y el papá maneja y llegan a la casa un poco asustados, pero llegan. Y entonces, ¿qué se le transmitió al adolescente? Pues se le transmitió que él también puede hacer lo mismo, que no pasa nada y que eso es una cuestión de estar alerta y nada más, pero en realidad no siempre es así. Otra consecuencia negativa es el cambio en el rendimiento escolar. Cuando se consumen sustancias mm, de este tipo, pueden resultar en una disminución del rendimiento académico. De hecho, quiero decirles que muchos jóvenes incursionan en las drogas buscando lo contrario.
Me explico. Hay ciertos medicamentos que ayudan a estar alerta o hay ciertas sustancias, ¿no? Que ayudan a estar alerta. Y entonces llevan 2, 3 días estudiando, tienen que presentar un gran examen y no falta el compañero que le diga, tómate esta pastillita, te va a funcionar perfecto. Y resulta que se inicia en las drogas, porque al principio lo hace como una salida, pero después queda envuelto en este mundo. Ahora, ¿cuáles son los efectos de las drogas en la salud? El consumo de drogas puede no solamente provocar la adicción a las mismas, ¿no? Sino producir un deterioro grave y constante hasta llevar a la gente a la muerte. Y los riesgos para la salud, pues, son muy, eh, muy fuertes, ¿no? Y ahora vamos a ver de diferentes sustancias. A mí me preocupa cuando se dice, pues, el uso recreativo de la marihuana. Yo no sé, ¿en serio el uso recreativo de la marihuana? Ok, dejémoslo en ese tema. Sin embargo, pues está comprobado que hay consecuencias en la salud y pues el Estado pagará estas consecuencias en algún momento. Primero las pagarán los consumidores, pero en algún momento el Estado que hoy legisló y que hoy dijo, perfecto, entrémosle a este negocio, es el mismo Estado que en un momento determinado tendrá que atender problemas asociados a esto. Me explico, por ejemplo, en el caso del alcohol, el alcohol fue por mucho tiempo sancionado su consumo, luego se legaliza y se dice no tiene ningún problema. Y sí, o sea que se toma una copa, no sé, en el año 5 veces, no tiene mayor problema. Pero la persona que se convierte en un adicto sí tiene un problema. Y entonces vemos los casos como de cirrosis hepática, esto y que llevan a un deterioro de la salud y hasta la muerte, pero no solamente eso, sino que al Estado le cuesta, a ti y a mí como sociedad nos cuesta. Entonces, no hay que minimizar, por eso quiero en forma resumida tocar algunos efectos de las drogas en la salud. Por ejemplo, la cocaína. La cocaína tiene un riesgo de ataque cardíaco y de accidentes cerebrovasculares y de convulsiones. Entonces, no es que sea inofensiva, ¿no? No, en realidad el consumo de esta sustancia para una persona que tenga ciertas condiciones o que llegue a una sobredosis o que esta cocaína no haya sido procesada de manera correcta, puede llevar a esto, ¿no? ¿Qué haces cuando un jovencito que sufrió un accidente cerebrovascular, que a lo mejor quedó con una parálisis? ¿Qué haces con un joven de 16, de 20 años que llega a esta situación y que va a vivir hasta los 70, 50 años con una parálisis? O sea, dices, no vale la pena, ¿verdad? El éxtasis, el famoso éxtasis, tiene riesgos de insuficiencia hepática y de insuficiencia cardíaca. Entonces tú me vas a decir, pero no mata. No, no mata realmente, en ese momento no. Pero ¿sabes lo que es vivir con una insuficiencia hepática? ¿O sabes siquiera lo que es poder tener que cuidar de ahí en adelante para siempre tu alimentación de tal manera que consumir siquiera cierto tipo de alimentos te puede causar grandes dolores, grandes malestares, grandes recaídas en tu salud? Pues vale la pena que entendamos esto, ¿no? Yo siempre digo a los papás, una manera de hablar correctamente con nuestros jóvenes es póngalos a investigar y que ellos te digan, que ellos, a ver, abre internet, busca esto y leamos los dos lo que dice ahí. Y entonces veamos los dos de qué se trata, ¿no? Los inhalantes, estos que se consumen, pues tienen un riesgo de daño al corazón, los pulmones, el hígado y los riñones, ¿no? Eh, no inmediatamente, sino después de un uso prolongado, pero cuidado, o sea, porque la gente piensa no pasa nada. No, sí pasa, ¿no? Sí pasa, puede dañar cualquiera de estos órganos que además son vitales para la buena calidad de vida. Claro que tú puedes vivir con un solo riñón, pero ya
no con la misma calidad de vida que vivías con los dos. Claro que tú puedes tener un tratamiento para tu hígado, pero vas a estar condicionado a ese tratamiento. Ah, no pasa si yo consumí una vez, seamos claros, no, pasa por el uso prolongado. La marihuana, primero tiene un riesgo de deterioro de la memoria, ¿no? Estoy hablando no de la gente que, como les digo, consume un churro y, en una fiesta y ya, sino de las personas que se hacen adictas a esta sustancia, ¿no? Tiene, como les decía, un riesgo de deterioro de la memoria y por lo tanto del aprendizaje. Causa problemas que deterioran o que no permiten la correcta resolución de problemas y la concentración. Tienen el riesgo de producir en quien la consume psicosis, eh, esquizofrenia, alucinaciones o paranoia. Entonces, y más adelante se asocia con el uso temprano y frecuente de otras drogas, ¿no? Y generalmente cuando un jovencito empieza a consumir muy temprano esta sustancia, pues llega a esto. Entonces, ¿por qué tienes que producirte un daño del que mucha gente huye? No sé, o sea, cuando tú ves a una persona con esquizofrenia eh, que vive esclava de un medicamento, que tiene, que siempre vive asustada de lo que puede llegar a ser, de cómo se puede llegar a sentir de mal, etcétera. Y te das cuenta pues que al final esto no es calidad de vida para una persona, es todavía más cruel producírselo, ¿no? Es más cruel todavía decir, yo llegué a esta condición, bueno, pues porque evidentemente no fui prudente, ¿no? Entonces, no vale la pena dañarse por un momento, ¿no? La famosa metanfetamina, pues produce un riesgo de conductas psicóticas. O otra vez, tras el uso prolongado de esta sustancia. Y entonces algún adolescente que me esté escuchando podrá decir, bueno, pero es que yo no tengo un riesgo de uso prolongado. Le voy a decir, en este momento no, pero si ya lo inicias y entonces después ya se te hace fácil decir, no pasó nada la primera vez, vamos a la segunda, y como no pasó nada la segunda vez, vamos a la tercera, y estas sustancias tienen la característica de como las papitas fritas, ¿no? Como los chetos, como ese tipo de cosas. Te comes el primero, antes de que lo probaras, no tenías la necesidad de comerte el siguiente. Pero una vez abres el paquete y te comes el primero, dices, no, solamente una, y no mentiras, vas a seguir y vas a seguir, porque tu cuerpo dice, qué rico esto saladito, qué rico esto. Así es el consumo de drogas, es lo necesito, y consumo y cada vez necesito más rápido y más cantidad. Los opioides tienen el riesgo de dificultad respiratoria y de muerte por sobredosis. Entonces, en realidad, pues con este panorama es como, no, o sea, no vale la pena. Vamos a hablar de algo que hoy se ha puesto muy de moda, el vapeo, los famosos vaporizadores, los famosos cigarros electrónicos. Si bien es cierto, la nicotina del cigarro regular ya es dañina en el cuerpo, y se piensa, o sea, dice, no pasa nada si tengo un cigarrillo electrónico, y a los chicos les parece que eso es súper in y que eso les da categoría, que eso les da, a ver, esperemos, vamos a aterrizar este concepto. Porque quien vapea está expuesto a sustancias nocivas similares a las que se consumen en el cigarro, solamente que en menor cantidad, y al final también generan dependencia. Entonces, no es tan inofensivo. En realidad no es tan inofensivo. Como les decía, voy a tomarme mi tiempo con este tema. Seguramente nos va a quedar otra sesión más, pero bueno, creo que es mejor tomarlo. Espero sus comentarios, espero sus preguntas, espero su exposición de sus puntos de vista, que pueden ser exactamente contrarios a los míos. Y no importa, como siempre les digo, la discusión enriquece. Eh, ¿Cómo le hablaríamos del consumo de drogas a un adolescente?
Probablemente como papá tenemos más de una conversación con los hijos sobre el uso de drogas y del alcohol. Ahora, eh, se trata de tener un diálogo, no un regaño, ¿de acuerdo? Y tenemos que escoger los momentos en los que es poco probable que nos interrumpan, ¿no? O sea, si yo voy a hablar sobre el consumo de drogas a las 7 de la mañana cuando estamos saliendo para la escuela o a las 6:30 cuando estamos desayunando, pues ya sabemos que el uno va a venir a preguntar por el calcetín, el esposo va a decir dónde está mi portafolio, o sea, cada uno me está preguntando cosas, dame mi desayuno, entonces se interrumpen muchas cosas y no podemos llegar a una charla eh, agradable, profunda, pero no alarmista. Entonces hay que dejar de un lado los teléfonos, o sea, a lo mejor decir, vamos a tomarnos un café o vamos a caminar, hoy está muy de moda caminar, es necesario, entonces vamos a caminar, ¿ok? Entonces, ¿sabes qué? Desconectemos los audífonos, digamos, en 3 vueltas que le demos al parque, en las primeras 3 vueltas no vamos a tener el celular prendido, o por lo menos lo vamos a tener en el bolsillo, no vamos a estar escuchándolo, ¿no? Entonces, también es importante saber cuándo no debes tener una conversación sobre drogas, por ejemplo, cuando estás enojado con tu hijo, porque le vas a decir una cantidad de información alarmista, va a ser un regaño y el chico no va a hablar. Se trata no de solamente de que tú hables y des un discurso, se trata de que los dos hablen. Porque a lo mejor el chico te dice, no, no es verdad, el vapeo no tiene nada de malo, no tiene riesgos. Ah, bueno, perfecto, tú piensas eso. Muy bien, ¿qué te parece si hacemos tú y yo una investigación conjunta? Es decir, no tú por tu lado y yo por mi lado, sino si nos sentamos tú y yo y buscamos la información seria en Internet y nos damos cuenta de si sí o no, ¿no? Eh, o cuando no estamos preparados para responder preguntas, es mejor no empezar una conversación que yo no sé cómo voy a sostener, ¿no? Entonces, si vienen y nos dicen, no, pues no estás enterado que ya el Estado mismo dijo que no hay problema, que se puede consumir. Pues sí, el Estado te puede dar permiso. Y lo que yo les digo, o sea, también dio línea abierta para el alcohol, pero eso no quiere decir que no hayan alcohólicos, que no haya gente no haya gente que no se muere de cirrosis o que no haya gente, hogares destrozados por el alcohol, si te das cuenta. Entonces, el problema no está en el permiso del Estado, el problema está en qué pasa en nuestros cuerpos, ¿no? O cuando nuestros hijos están borrachos o drogados, por favor, en ese momento no hablamos del tema. Nos estamos exponiendo a muchísimas cosas. Lo primero que podemos causar es un bajonazo emocional, que entre y se cuelgue del baño, que se sienta horrible delante de nosotros y se quiera ir de casa, o que nos falte respeto, o que incluso llegue a los golpes, porque eso suele suceder, ¿de acuerdo? Entonces, debemos ser conscientes de esto antes de cualquier otra cosa. No hablamos, como les digo, si no estamos listos. Si no estamos listos, mejor guardamos silencio, mejor a lo mejor le decimos a nuestro hijo antes de hablar, ¿qué piensas tú? ¿Cómo te sientes? ¿Por qué crees que esto es correcto? ¿Por qué lo haces? ¿No? Como te digo, no en el momento en que está drogado, lo hacemos después, lo hacemos conscientes, lo hacemos en un ambiente que la persona tenga oportunidad de hablar. No usamos lo que discutimos o lo que hablamos en esta conversación luego en una charla común y corriente en la que simplemente los insultamos y decimos, sí, porque acuérdate lo que me dijiste y sacamos esta información, ¿no? O sea, a lo mejor si nuestro adolescente nos dice, la verdad es que sí, o sea, yo puedo entender que hay algo de malo, pero no sé, mi amiga fulana lo hace y no pasa nada y su mamá lo permite y entonces después yo en una discusión le digo, claro, porque la mamá de fulanita, que es una degenerada, se lo permite y tú qué crees, tú crees que te voy a dejar juntar con esa niña, pues no. Entonces si eso hacemos, nosotros mismos taponamos la, la posibilidad de
que los diálogos sean abiertos y sinceros. Recuerde, dialogar es más importante que castigar. Sin embargo, usted como papá tiene que tomar medidas. Entonces, la primera medida que tomamos siempre la tomamos antes de que nuestro hijo llegue a la adolescencia. Yo me gano la confianza de mi hijo, ya me gano la fiabilidad. O sea, yo pues soy fiable para mi hijo cuando no miento, cuando tengo tiempo para él, cuando lo escucho, cuando soy abierta, cuando reconozco mis errores y pido perdón. Mis hijos no me cuentan a mí las cosas porque tengan confianza en mí. Mis hijos me tienen que contar las cosas porque yo soy el adulto que responde por ellos. Punto. Nada más. No hay discusión al respecto. Pero el hecho de que él pueda hablar sin tapujos depende en gran parte de lo que yo hago. Pero pasa mucho, por ejemplo, que cuando estamos criando a nuestros hijos, no sé, por ejemplo, tiene 11 años y viene con una pregunta o le pasa algo bochornoso, algo chistoso. Para nosotros las mamás o los papás es como muy fácil venir a decirles, no, si supieras, ¿no? Ahí el muchachito y viene la amiga, viene la tía, ¿no? Y no, si supieras, ¿no? Lo que le pasó a este, ¿no? Y lo contamos y nos reímos todos de él. Eso es tan antiproducente porque en ese momento le estamos diciendo a nuestro futuro adolescente, por favor no confíes en mí. Soy la peor persona para que tengas confianza en mí. No lo hagas. Te voy a poner en la exposición pública por esta razón. Entonces, si yo hablo de esa manera, si yo hago las cosas de esa manera, yo no puedo pedirle a mi adolescente que yo sea fiable para él, que él pueda abrir su corazón, que él pueda decirme qué está pasando en su interior y por qué consume o por qué hace o no hace tal cosa. Entonces, es importante que nosotros nos demos cuenta eh, de estas cosas, ¿no? Entonces, porque si nosotros no somos conscientes de la situación en la que ponemos a veces a nuestros hijos por las burlas, por los chistes, por cosas de ese tipo, pues entonces no podemos, en mi tierra dice, no podemos matar el tigre y asustarlo con el cuero, ¿no? O sea, no podemos venir, ridiculizar a nuestro adolescente, o, no, imagínate, esta niña que ya me resultó enamorada, ni siquiera se sabe limpiar la cola y no sé qué, y entonces, o sea, si la expones de esa manera, pues tampoco pidas que venga y confíe abiertamente en ti, o que seas tú un sujeto en, para ella ecuánime, reposado, un sujeto que pueda ser mm, de íntegro, ¿no? O sea, no puedo pedirle ni a un adolescente ni a cualquier persona que me considere una persona íntegra si yo me estoy burlando de él. Entonces, eso es muy importante. Nosotros propiciamos desde antes de la adolescencia estas conductas de fiabilidad, lo que es personal, lo que es vergonzoso, no se propaga, no se dice, no nos burlamos. Si alguien se burla de nuestro hijo, ponemos un límite y decimos no, no, también nos reímos del chiste, ¿no? No, eso no lo podemos hacer porque eso causa a nuestro adolescente grandes daños. Como les decía, no vamos a pasar de media hora, así de que con esto me estoy despidiendo. Vamos a tener una siguiente sesión, no se la pierda, es el próximo jueves a las 12:30. Y por favor déjenme sus comentarios. Si requieren contacto personal, puede contactarme a mi WhatsApp 55 18 50 86 27 o a mi correo yolandacopete@yahoo.com.mx o me puedes ubicar en Facebook. Te doy un gran abrazo y deseo que este tiempo haya sido agradable para ti y pues propongan temas porque la verdad es que se trata de que sea algo interactivo y te puedo pedir que me ayudes a replicar este video para alcanzar a más personas y que estas personas también se puedan beneficiar. Sé que lo que digo acá no es nada sobrenatural,
pero a veces cuando alguien lo escucha de un tercero, de una persona que no conoce, produce efectos muy buenos. Así de que, por favor, ayúdame a compartir este video, déjame un like, suscríbete a este canal y ya sabes, aquí estamos para servirnos. Un abrazo y una gran semana.